hey, hey. Bienvenidos a Toque Musical y conozcamos la salsa de Latina Estéreo. El lema nuestro es los mejores con la mejor. Y hoy sí que es cierto, estamos con un gran maestro, vamos a conversar con él y por supuesto aprender muchísimo. Maestro Samuel Torres, bienvenido, qué placer estrechar su mano, la mano de un gran percusionista, de un gran músico y aquí me estoy dando cuenta también de un gran ser humano. Bienvenido, ¿cómo estás? Placer, muchas gracias, qué placer estar acá y que tomaste el tiempo para juntarnos y charlar un rato. El placer es nuestro. Bueno, ya saben que hacemos todas estas tertulias, conferencias, también presentaciones, conciertos y nos encanta llegar a ustedes. Pero nos gusta mucho la investigación y sobre todo aprender de los que más saben, que siempre diremos que son los músicos y grandes músicos como él. Vamos a conversar entonces con Samuel Torres y por supuesto arranquemos con su infancia, maestro. Yo quisiera saber cuál fue el primer instrumento que usted tomó en sus manos en su vida. Bueno, no me acuerdo porque mi familia es de músicos. Entonces mi abuelo tenía una orquesta, había instrumentos en la casa. Entonces siempre como que tocar instrumentos era parte de la vivencia. Era de cotidiano. La infancia. Sí, el cotidiano. Yo cogía un 4 y le cogía una baqueta y me hacía que tocaba violín. No sé, era parte de la vida porque mis abuelos vivían en música, eso era la música, era la unidad de mi familia. Pero yo creo que ya, digamos, que para tocar un instrumento como que ya quisiera tocarlo, pero fueron unas maracas. Las maracas. Unas maracas que mi mamá me regaló un día de cumpleaños, tal vez cuando cumplí como 11 años o algo así, me regaló unas maracas. Y yo me puse a tocar maracas con los discos de salsa y luego tarros de galleta. Cogí los tarros de las galletas saltinas y el Milo. Y a darle. Y a darle y empecé a darle. ¿Y en qué momento descubre usted la percusión como algo ya que se convierte en su hobby, que usted dice esto es lo que me gusta y se dedica a tocar percusión? Bueno, pues lo que te digo, yo crecí con mis abuelos y era un mundo mágico, era un mundo donde se veía música. Mi tío Eddie Martínez, claro, era por músico, supuesto. entonces yo era chiquito, tenía 4 años y mi tío, no, que viene Eddie de Nueva York, entonces eso era todo el evento, que venía Eddie de Nueva York, se traía un Fender Rhodes, eso era la vida familiar, todo alrededor de la música. Pero mis abuelos se mueren cuando yo tenía 5 años y luego 6, 7 años, entonces todo ese mundo mágico de infancia se esfuma y quedamos mi mamá soltera y yo. Y se acabó todo eso y empecé a vivir la vida de un niño de mamá soltera en la ciudad de Bogotá, normal, pero con toda esa tradición y todo. Y entonces en la casa estaban la discoteca de todos los long plays, pues todos los de mi abuelo y los discos de Eddie y todo. Y yo empecé como en esa época que uno tiene como 12 años, la preadolescencia, que es tan difícil para los muchachos, para los niños, ese transformarse entre ser niño y ser adulto y encontrar la identidad de quién es uno, ¿no? Eso es, yo trabajo con niños también y es la época más dura en la vida. Cuando uno no es niño, es grande, todo le da miedo, le da pena, tiene prejuicios, es una locura, esa edad es muy difícil. Muy difícil, 12 años. Y yo estaba en ese tiempo y me sentí solo. Y de pronto dije, voy a empezar a escuchar los discos. Porque los ponía, me recordaba, inmediatamente cerraba los ojos y me sentía con mis abuelos. Me sentía en ese mundo. Y ahí empecé a encontrar discos. Y había un disco. Bueno, yo como hijo de madre soltera, yo nunca tuve relación con mi papá. Entonces mi imagen masculina estaba bastante tergiversada. Y mi imagen masculina era Superman. Entonces yo veía cada tarde que llegaba de la casa, ponía el Betamax de Superman 2 y veía la película de Superman 2, me la sabía de memoria. Entonces tenía una imagen de la parte masculina y de mi padre que no tenía, pues deformada, porque yo asociaba eso a Superman. Entonces, pero digamos que eso cuando tenía como 5, 6 años, 7 años, y luego ya en ese momento dije, no, pues estoy buscando discos, había un disco que tenía la carátula de Superman, yo me acuerdo que había un disco que tenía la carátula de Superman, y empecé a buscarlo, y cuando saco, ¡pah! Indestructible de Ray Barretto. Dije, ahí fue. Súper. Ahí fue. Y fíjese, maestro, que qué casualidad,
estos días leía precisamente que la figura, el superhéroe de Superman, surge porque su creador, unos días antes, le matan al papá en una tienda. Y él queda con esa falencia tan triste, tan dura, y decide, o dice, nadie estuvo aquí para defenderme. Y ahí es donde decide inventar un superhéroe que lo pueda proteger a él y a los más desamparados. Sí. Y luego, mire, lo que es la vida en la música, Superman llega en esa carátula Claro. famosísima. Y entonces, ya haciendo, siempre lo digo un poco como en chiste, pero es verdad, o sea, no podía volar, nadie puede volar, pero tocar congas de pronto sí. Oiga, ahí fue. Entonces, no, y aparte, entonces, ¿qué tenía la música de Ray Barretto? Y es que fue ese disco, y era la energía, yo oía que entraba la campana, y eso era una energía que me movía, ¿no? Que yo escuchaba mucha música comercial de la época, el rock en español y todo, y me gustaba, pero había algo que decía, ¿qué es esta energía? ¿Qué es esto? Y luego encontré el disco de Ray Barretto, que lo tenía el LP firmado por Ray Barretto para mi familia, decía, para mi familia favorita de Ray Barretto, Wow. porque Ray Barretto conocía a mis abuelos en el año 71. Y nos regaló el disco de Barretto Live at the Beacon Theater, donde está Barretto Tomorrow, donde está Buenísimo. la versión en vivo de Bambanquere. Entonces esa grabación que casualmente a Barretto no le gustaba, y yo hablando con Jimmy Delgado después de muchos años, yo a Jimmy que tocó timbales en esa grabación cuando tenía 16 años, siempre le he dicho a Jimmy Delgado, Jimmy, ese disco a mí me cambió la vida, y él, no, ese disco no, yo era muy maduro, a Barretto no le gustaba ese disco porque tuvo que editar muchas cosas, ese disco lo tuvo que armar a pedacitos, eso, todo, pero para mí me cambió, porque era esa misma música pero en vivo, cuando se oyen los gritos de la gente, la enajenación de la salsa. Y que si hubo un error ahí quedó y nada que hacer, o sea, Sí, en vivo es un reto demasiado grande, ¿no? Sí, y Jimmy tenía 16 años y él dice, yo era muy maduro, todavía no tocaba, entonces, ahorita lo haré feliz, no importa, yo le dije a Jimmy, no me importa, ese disco a mí me cambió la vida. Maestro mencionó el heavy metal, ¿también le gustaba algo del heavy? Para nada. No. Ah, bueno, ok. Avancemos en el tiempo. Entonces luego usted ya entra a Javeriana, entra a estudiar y tiene que ver también con algo clásico, ¿cierto? Usted Claro. se especializa en lo clásico. Pero entonces veo que también le gustaba lo popular, la salsa, con el jazz. ¿Qué tal su relación con el jazz? ¿Cuándo empieza esa cercanía al jazz? Bueno, yo creo que todos tenemos como caminos que abren puertas, ¿no? Para nuevos géneros. Sí. Entonces, si yo te hablo a ti de música ultra contemporánea del siglo XX y uno que escuchaba música es como, uy, demasiado Sí, para uno mí. como que- Pero uno va poquito a poco investigando y abriendo sus oídos. A mí siempre me gustó mucho Miles Davis. Mi mamá tenía una gran colección de jazz sí. de Miles y de John Coltrane. Pero yo no estaba, cuando era chiquito, tan apegado a esa música porque a mí me gustaba era el swing, el sabor. Ok. El sabor de la salsa, pero la salsa que tenía riqueza armónica y riqueza de solos, y que era como lo que ahora se llama el Latin Jazz, ¿no? Perfecto. Entonces, así fui poco a poco conociendo el jazz, y ya cuando empecé a estudiar música, pues se me abrió más la mente, empecé a ver muchas otras cosas. Y yo empecé a estudiar música clásica, porque realmente no había otro tipo de escuela, pero gracias a Dios no había otra escuela, porque si hubiera entrado a estudiar solo música popular en la universidad, pues no hubiera enriquecido de toda la diversidad de los mundos que pude tener. A propósito de diversidad de mundos y otros lenguajes y digamos también otras sonoridades populares, ¿qué recuerda de esa época de Salomé Pagana con César Pagano, las descargas, Joel Márquez, Guillermito del Aragón? ¿Qué recuerda de eso? No, pues que, bueno, eso son historias súper curiosas. A Guillermito del Aragón, a los músicos del Aragón los conocimos porque cuando yo empecé en la música, también mi mamá, que siempre se ha dedicado solo a cuidarme, yo ya tenía como 11 años, 12 años, mi mamá ya lo dejó solo, entonces empezó a salir otra vez a bailar y a ver música, y se volvió cliente
de Café Libro y de Chepe, que ponía música en Café Libro. Y ella le decía, hola, sí, Chepe, sí, yo soy la hermana de Eddie Martínez. La hermana de Eddie Martínez, entonces se hizo amiga de todo el mundo. Claro. Y así terminó en César de Salome Pagana, y César, la hermana de Eddie Martínez, claro. Entonces mi mamá entró en ese mundo y empezaron a ver conciertos. Yo ya a empezar a estudiar música. Y entonces empezamos a ir a conciertos. Y vino la Aragón a tocar al Teatro Libre. Y que eso fue para mí, me cambió, porque fue la primera vez que vi una orquesta cubana con esa sonoridad y esa elegancia. Cuando empezó Aragón, Aragón, yo ese sonido, esas cuerdas, ¿no? Creo que íbamos saliendo del teatro, después del concierto ya, y vemos a los músicos de ellos. Al Guillermito estaba con otros músicos parados ahí. Era un jueves, me acuerdo. Y yo todavía de colegio. Y yo le dije, ay, mami, los músicos del Aragón, vamos a saludarlos. Nos hicimos amigos de Guillermito, los músicos del Aragón. Nos hicimos íntimos amigos, y con mi mamá sabía tanto de música. De ahí nos fuimos esa noche a Ramón Antigua. Sí, entonces mi mamá ya había conocido a Luis Pacheco, que era el conguero de Ramón Antigua. Y ya sabía que yo tenía, entonces me decía, Samuel tiene que estudiar congas con Luis Pacheco. Entonces ese día estuvimos compartiendo, y aparte yo era menor de edad, pero ya con mi mamá. En esa época no jodían mucho, pero sí, yo iba con mi mamá. Y mi mamá no tomaba nada, y sanos total, pero era rumba por música, por Genial. Pura música. Íbamos, y ahí pues nos hicimos cercanos, ahí conocí a Luis Pacheco, y luego yo tomé clases con Luis Pacheco. Y Guillermito, ahí tuvo esa relación. Luego el Aragón volvió, y siempre que el Aragón volvía siempre compartíamos. Luego Landy, el pianista, y Roberto, el bajista, todos se volvieron muy cercanos a la casa y a la familia, y siempre que iba al Aragón. Y la última vez que estuve en Cuba volví a alternar con ellos. Wow. Y pues son Landy, Roberto, y pues son familia. Genial. Bueno, una de las primeras conclusiones es que el maestro siempre ha estado rodeado de música, prácticamente sí. Desde niño. La importancia de una buena mamá que ve allí el talento y sabe llevarlo, sabe rodearlo. Pero me tocó convencerla. ¿Ah, sí? Ah, no, porque mi mamá no quería que yo fuera músico. Porque salga un profesional. Mi mamá, como vio la vida de los músicos, como vio la vida de mi tío, porque la vio de mi tío Juan, que era el otro músico. Él fue baterista de Tito Rodríguez y de Machito. Mi tío Juan fue un genio de la batería, pero tuvo una vida absolutamente muy triste. Y él dejó la música en 76. Mi mamá vio todo eso, y yo también lo viví cuando era niño, ¿no? Mi tío Juan llevándolo a casas de reposo y con abuso de drogas a un nivel... Todo eso, entonces mi mamá como que, ay, no, mi hijo no. Mi mamá fue muy cercana, fue novia toda la vida de yo de Madrid. ¿Ah, sí? Y mi mamá y yo eran muy cercanos. Oh. Cuando yo nací, mi mamá se separó, o sea, no se vio más con yo. Pero entonces como que mi mamá vio todo ese mundo tan bohemio y tan difícil, que mi hijo no salga de eso. Pesado. Y me decía, no, para ser músico, y tenía un estándar muy alto. Mi mamá, no, tiene que ser pianista, hay que ser como Eddie Martínez o yo de Madrid, o ya que sonar como dice Gillespie. Y no. Siempre me decía, no, Samuel, tú ya tienes 10 años, ya no sirves para la música. No, tú no sirves para la música, no sirves para la música. Y luego a los 12 años fue que la convencí. Yo solo empecé a tocar todo, yo me aprendí todo solo, tocaba en la mesa. A mí nadie me enseñó esos ritmos, yo transcribía todo y aprendí a tocar solo. ¿Ah, sí? Y hasta que un amigo le dijo a mi mamá, un amigo con el que iba mucho a Salomé a bailar, y yo estaba ahí, estábamos comiendo, y yo empecé a ver la música, y a mí nadie me enseñó eso. A propósito que lo veo tocando, maestro, hablamos ahora extra micrófono, y me parece genial compartir con todos los televidentes la importancia de la posición y de la altura de las manos al momento de ejecutar. Sí, entonces precisamente eso me lo dijo Guillermito, y yo cuando conocí a Guillermito llevaba tocando 2-3 meses, o sea, estaba apenas comenzando, ni siquiera tenía una conga, yo tocaba en tamborcitos de juguete. Y luego tuve unos bongos, ese fue mi primer instrumento, ya un bongo. Y Guillermito siempre me dijo, no levantes las manos siempre abajo. Y Guillermito tenía una marcha que él hacía esto, 1, 2, 3, 4. Oh. Que no es tan cuadrada, sino... Y a mí esa marcha de Guillermito me encantaba. Pues la mano siempre acá, sin levantar el brazo. Entonces, desde chiquito tuve como esos hints que me decían músicos cubanos antes de que saliera toda la información de Changuito y Giovanni Hidalgo, pero cosas que Changuito venía trabajando en Cuba, lo de la mano secreta, no levantar la mano. ¿Se llama así, mano secreta, no levantar la mano? Sí, eso, de hecho hay un video
Eso me lo mandó mi tío Eddie desde Nueva York. Hubo un video que Changuito en los 80s grabó en un hotel que con una cerveza y un cigarrillo, y ese video él explica su técnica de la mano secreta en un hotel, en una gira, y él explica todo de la mano secreta y muestra el ejercicio, estos ejercicios, y es un video, y ese video dio la vuelta a Nueva York. Wow. Y ese fue el video con el que todo el mundo empezó a aprender, porque claro, nadie iba a Cuba, no había esa conexión, entonces no había eso, pero tú empezó a estudiar ese video, y ese video le llegó a mi tío Eddie, y mi tío me mandó ese video, una copia de copia ya en blanco y negro, que no se veía nada, se veía todo borroso, pero igual yo vi que él, cómo hacía el movimiento de la mano. Desde que chiquito yo empecé en el salón de clases de mi colegio, yo en clase de sociales y geografía yo era, y todos, Torres, cállese, y yo, profesor, estoy practicando, yo quiero hacer, y así era, y si no era en la mesa, eran las piernas, pero todo el tiempo haciendo el ejercicio de la muñeca. No, genial. Los profesores me odiaban. Qué genial. Maestro, avancemos en el tiempo y entonces, ¿cómo llega usted a tocar con el inmenso Arturo Sandoval? Bueno, entonces, el tiempo pasa, yo estoy en Bogotá, muchos músicos cubanos llegan, bueno, comentar una cosa más personal, pues en el 91 viaja a Bogotá el Grupo Perspectiva. Grupo Perspectiva es el grupo de Arturo Sandoval en Cuba, pero cuando Arturo se va, ellos forman el Grupo Perspectiva. Y supuestamente era un festival que se llama Festival de Jazz y Salsa del Teatro Colón. Y era todo puros grupos cubanos. El año anterior había ido Albita Rodríguez y eso fue cuando Albita Rodríguez pegó en Colombia. Mucho. Entonces después, siguiente año, llevan a Yoruba Andao con Merceditas Valdés y llevan el grupo cubano Perspectiva. Fue muy chistoso porque la gente llegó con botella de aguardiente a bailar salsa pensando que iban a abrir el son cubano. Llegan estos manes tocando jazz progresivo cubano. Uy, claro. Fue muy triste porque el teatro se desocupó, la gente gritando salsa, salsa. Uy. Entonces un poquito, pero fue impresionante. Mi mamá llama a mi tío Eddie y le dice, acabo de ver un grupo de Hilario Durán con Perspectiva. Qué cosa tan loca. Mi tío Eddie conoció a Hilario Durán en Puerto Rico. Entonces mi tío le dice, llama a Hilario Durán y dile que eres mi hermana. Invítalos. Inmediatamente al otro de mi mamá, no, somos familia de Eddie Martínez y al hotel, bueno, a los 10 minutos, la familia de Eddie, vengan. Y ahí nos hicimos íntimos del grupo Perspectiva. Tan íntimos que mi mamá, que era más mayor, y Ernesto Simpson, el baterista del grupo Perspectiva, se enamoraron. Y básicamente mi mamá empezó a ir a Cuba hasta que pudo sacar, cuando la cosa cayó el periodo especial, la cosa en Cuba se puso terrible y mi mamá sacó a Ernesto de Cuba y lo llevó a Colombia. Entonces sí, llegó a la casa. Entonces Ernesto fue como, más que una figura paternal, fue como un hermano mayor. Y con él crecí él vivió 5 años en Bogotá. Y con él yo crecí los 5 años, ya fui que me formé tocando, entonces en la Javeriana y todo, pero el plan de Ernesto, Arturo inmediatamente supo que Ernesto se salió de Cuba para Colombia, le dijo, tienes que venirte ya para Miami a trabajar conmigo. Entonces no pudo porque Ernesto no quería irse ilegal, que es lo que hacen muchos que trabajan pasaportes ilegales y cruzan. Él quiere hacer las cosas bien, entonces le tocó esperar a hacerse ciudadano colombiano para poder pedir la visa americana, y eso tomó 5 años. Y a los 5 años pudo salir y viajó a Miami a tocar con Arturo Sandoval. Entonces mi mamá se fue para allá, luego yo terminé mis estudios en la Javeriana, ya me había formado más, y me voy para Miami a vivir con Ernesto y mi mamá y todo, y ahí conozco a Arturo Sandoval.
Pero Arturo me conocía como, el hijo de Norita. Claro. Colombianito hijo de Norita. Ahí. Y un día yo empecé a tocar con muchos cubanos que habían recién llegado a Miami y audicionamos para el restaurante que estaba abriendo Willy Chirino en Coral Gables. Y eso luego se volvió la banda de Willy Chirino. Y yo era el conguero, ¿no? Un niñito colombiano blanquito ahí con todos esos cubanos. ¿Cuántos años? Yo tendría ya 22 años. Pero ya tocaba y todo. Y básicamente Arturo llega a la fiesta de inauguración del restaurante y me ve tocando. Y dice, ¿y tú qué haces allá arriba? ¿Tú no eres el hijo de Norita? Y me vio tocando y ese mismo día tengo una grabación. Vente al estudio a grabar. Y me vio grabando y que yo ya tenía experiencia, yo ya había grabado con profesionales y todo. Inmediatamente a los 2 meses me dijo, el conguero de la banda se va y quiero que seas tú. Y yo tenía 23 años. Y me dio la oportunidad y me ayudó con mis papeles de visa y por esa razón la familia de Arturo, como fue por Ernesto y toda la familia de Arturo, los papás fue una relación más familiar porque estábamos recién llegados, sin plata, sin nada. Entonces fueron los papás de Arturo que le consiguieron una casa a mi mamá, que me ayudaban a mí. Yo no tenía un peso, no tenía nada, entonces iba a comer siempre a la casa de los papás de Arturo y jugábamos dominó y me daban galletica cubana y todo. Yo no tenía un peso y estaba en la inmunda, en Miami, recién llegado, sin nada, vivíamos en un efficiency, los tres, yo dormía en el piso. Y así duramos unos meses, hasta que poco fuimos levantando. Ya cuando yo cogí el trabajo, mi mamá no podía trabajar, eso fue difícil. Bueno, pero con él llega, supongo, las giras, conocer muchos países, los dólares, supongo yo, a mejorar la situación. Claro, y empecé a trabajar y ya empezamos, mi mamá ya pudo resolver su situación migratoria, entonces pudo trabajar, entonces empezamos a salir adelante en Miami. Y ya me establecí yo y ya en Miami yo también empecé a trabajar con mucha gente, sobre todo el mundo cubano. Y también empecé a trabajar un gran amigo, Julio Reyes. Él era amigo de la Javeriana, él empezó en el mundo de la producción musical de la música pop. Y Julio ahorita es uno de los compositores y productores más importantes que hay de Miami. Él hace todo lo de marca, todo lo más famoso que quiera. Y yo empecé a trabajar con él desde ahí también. Perfecto. Porque, maestro, usted ha tocado con Tito Puente, la experiencia con Rubén Blades, Shakira también. Sí. Bueno. Y, por ejemplo, ¿cómo fue esa experiencia con Tito Puente? ¿Fue una grabación? ¿Cómo? Bueno, con Tito Puente fue muy bonito porque eso fue antes de que Tito Puente se muriera. Eso fue como el año 2000. Porque él se murió en el año 2000, entonces eso fue como a comienzos del 2000. Fue el festival de jazz de Fort Myers y el artista principal era el grupo Arturo Sandoval y el invitado especial era Tito Puente. Y ahí toqué con Puente. Y a los meses, de hecho, luego se grabó el disco Jam Miami, donde fueron muchos invitados. Uy, me acuerdo, buenísimo. Tito Puente iba a ser el invitado especial. Y Tito Puente lo recogieron al hospital una semana antes de ese concierto. Ya después de ese concierto, como a las 2 semanas, se murió. Bueno, maestro, usted ha tenido, afortunadamente, muchos momentos icónicos, valiosos, imborrables. Algunos de esos o uno donde usted diga, wow, hoy ya me siento que estoy como... No sé si en la cima, pero sí en mi carrera definitivamente. No, yo creo que uno nunca se siente realmente en la cima porque realmente la vida y el crecimiento de la música no se trata de llegar a ningún lado. O sea, ponerse metas es bonito, pero es un constante crecimiento. Perfecto. Entonces, pero he tenido momentos que han sido sueños hechos realidad, ¿no? Bueno, uno de ellos fue cuando toqué por primera vez con mi grupo en el Blue Note. Icónico, por supuesto. Porque, claro, era mi sueño tocar el Blue Note y toqué conmigo por el Blue Note. El último lugar que fue muy importante para mí fue el año pasado. Toqué lo que voy a tocar aquí en Medellín, el concierto Regreso. Lo toqué, es un concierto para congas y orquesta y lo toqué en Cuba con la Sinfónica Nacional de Cuba. Genial. Y entonces fue impresionante porque eso ni siquiera se había hecho en Cuba. Y la respuesta de la gente de la orquesta, estaba la directora artística de Los Muñequitos de Matanzas, imagínense. Entonces para mí, como colombiano, que he amado a profundidad la música cubana, pero igual siempre a través del filtro de que es igual, yo no soy cubano, soy bogotano, entonces todo pasa a través de ese filtro, en un proyecto donde yo estoy diciendo las congas ahora lideran el lenguaje musical que maneja la orquesta sinfónica. Maravilloso.
presentarlo en Cuba, donde eso fue creado, para mí fue muy emocionante. Estamos llegando ya al final, maestro, y quisiera terminar con lo siguiente. Bueno, ¿en qué anda usted ahora? ¿Qué hace aquí en Medellín? ¿Sus próximos proyectos? ¿Qué está grabando ahora? ¿Qué está pensando? Sí. Pues mira, yo siempre estoy como en un proceso de ponerme retos. Me parece que, eso lo estaba hablando con una amiga musicóloga también, que dicen, cuando uno tiene su sonido y te reconocen inmediatamente, eso es un logro. Y a veces uno piensa, ni tan logro, porque eso quiere decir que te estás repitiendo un poquito. Qué interesante. Entonces, cuando uno tiene ya su sonido y nunca cambia, te estás repitiendo. Y yo no hago música, y mi vida en la música no, o sea, hay un negocio y me gusta que la gente conozca música, pero es un proceso de crecimiento personal también espiritual. Entonces siempre he estado en ese proceso. Yo hice un proyecto ahorita que se llama Dance for Birds, que cuestiona mucho realmente las jerarquías de las tradiciones. Entonces, lo que es el Latin Jazz, el jazz y la música clásica contemporánea se entremezclan de una manera en los que los roles empiezan a cambiar dentro del ensamble. Ahorita el nuevo proyecto que acabo de grabar es un proyecto muy especial también porque me pongo en un gran momento de vulnerabilidad, porque es un proyecto solo piano, vibráfono y congas, donde las congas tienen un rol diferente, no hay bajo, no hay batería, no hay ninguna campana, no hay nada, todo está dentro de cómo toca el piano y no hay elementos directos de ninguna tradición, pero están presentes. Genial. Entonces ese es uno de los proyectos donde yo trato de buscar cómo músicas y tradiciones que amo pueden coexistir de una manera de igual a igual. Es como lo que estaba enfocado en esto. Y en ese proceso, la obra Regreso, que presenté en Cuba y que voy a presentar ahorita en Colombia, fue de los primeros momentos donde se logró eso. Con esa obra Regreso obtuvimos el Latin Grammy en el 2019 y eso me hizo repensar, bueno, tengo que crecer, y volví a estudiar. Después en la pandemia volví a estudiar y a profundizar en mi estudio de composición clásica sinfónica, y escribí una nueva pieza que se llama Frailejón, que realmente traduce todo ese elemento que yo trabajaba en las tumbadoras con la orquesta, pero sin tumbadoras, o sea, sin yo como solista, sino traducir todo ese elemento que viva sin necesidad que yo esté presente en el escenario. Y vamos a presentar esas dos obras este viernes 25 de julio en el Teatro Fundadores con la Orquesta Sinfónica de AFIT. Y el objetivo es decir, la música es un organismo que está vivo. Lo que se repite, lo que deja de crecer, lo que se formuliza, se muere. Porque lo que está vivo siempre está creciendo en desarrollo. Cuando formulizamos algo, se vuelve material de museo, y en los museos no hay nada vivo. Los museos uno va a ver animales muertos. Entonces, para que los animales estén vivos, tienen que estar creciendo, desarrollándose. Museos son muy, muy importantes. Esto lo decía un profesor mío que admiro mucho. Los museos son importantísimos para nuestra sociedad. Nos enseñan de dónde venimos, qué somos, nuestras tradiciones. Pero ahí no hay nada vivo. Genial. Entonces, ese proceso que se está haciendo con la orquesta aquí en Medellín es muy especial por eso. Y todos cordialmente invitados. Me quedan muchas cosas claras, pero de hablar con el maestro, genialidad y crecimiento permanente. ¿Cómo hemos aprendido realmente? No, a ustedes, gracias. No, maestro. Muchas gracias. No, a ustedes. Un placer estar con Samuel Torres, este gran músico colombiano, orgullosamente colombiano. Y espérenlo, aquí, en Toque Musical y en Conozcamos la Salsa. Los mejores con la mejor.